Españuelo de salida, la difusión de audios que se adjudican al director de la Agencia Nacional de Discapacidad describiendo un círculo de coimas en el justamente círculo áulico de Milei puso a este ex funcionario en la línea de despedida. Quedó echado del gobierno nacional. Hablamos de Españuelo, quien era titular de la Andis. Rápidamente, antes de ir a escuchar y hablar con Silvana Varela, quiero que compartamos el escándalo de corrupción que, bueno, concretamente involucra a la hermana del presidente y a los primos Menem, Lule y Martín Menem, ¿no? Escuchemos lo que decía y lo que se hablaba en una reunión en un restaurante entre Españuelo, ex director de la Andis, y un grupo de empresarios que pagaban o pedían coimas para entrar en el círculo del Estado. El Estado que Milei buscaba combatir sin corrupción. Lamentablemente no se dio. Escuché y mirá, por favor. Lo que está haciendo, está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver, no puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, que es lo que a mí me importa también. Estos pibes pusieron a este tipo acá, entonces este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube la guita que recauda. Bueno, está bien, fantástico. Lo que pasa es que también después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces, estos tipos decimos, che, esta la subimos, pero y todo esto que está acá dando vuelta, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro. Que yo te dé voracidad genética. Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Bueno, en este audio que es larguísimo y son varios, puesto al aire por la política online, Karina Milei y los primos Lule, hijo de Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem, y Martín Menem, aparecen mencionados como supuestos responsables de un entramado de recaudación ilegal montado en la Agencia Nacional de Discapacidad. La droguería suizo-argentina, que es una empresa de la familia Kovaliker, fuerte en el norte del país y de buenos vínculos con Martín y Lule Menem, aparecen mencionados como quien ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que va directo ¿a dónde? A la hermana del presidente. Después se habla acerca de lo que este hombre, estoy hablando de Españuelo, le habría dicho en una reunión a Javier Milei, que le decía, mirá que tu hermana está en un acto de corrupción y el presidente Javier Milei, según
las versiones periodísticas que siguen este caso, habría hecho caso omiso. Llama la atención que esta situación de... Bueno, llama la atención. Llama la atención que este hecho de corrupción ocurra en un gobierno que absolutamente, desde que empezó la campaña, demostraba ser todo lo contrario a la supuesta casta, a los supuestos hechos de corrupción que se iba a evitar. Lo decía el presidente, lo repetía Karina Milei, una de las mencionadas justamente en este audio. Silvana Varela, mira, ahí está la denuncia concreta que realizaron algunos abogados para que se investigue justamente este círculo de defraudación por administración fraudulenta, estafa, negociaciones incompatibles e infracción al artículo 250 bis. La denuncia va contra la Agencia de Discapacidad, contra Martín Menem y contra Eduardo Lule Menem. No la vinculan en la denuncia concreta a Karina Milei. Imagino que fue por cuestiones de tiempo, pero en pocas horas si ya no ha sido. Silvana Varela, una opinión, digamos, acerca de esto que se descubrió en plena sesión en el día de ayer respecto a este hecho de corrupción brutal, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Sí, lo primero que hay que destacar es que no es reciente, ¿no? Digo, todo esto ya tiene meses incluso. Lo que pasa es que, bueno, se destapó ahora con la filtración de este audio que muchos adjudican a parte de la interna, incluso entre Santiago Caputo y Karina Milei, porque es un audio que claramente le apunta principalmente a la cabeza de Karina Milei, que incluso más que a la del propio presidente. Audios que dicen, aquellos que ven conspiranoicamente lo que va sucediendo en el país, que tiene que ver con algún tipo de filtración, insisto, que habría hecho Santiago Caputo, que recordemos tiene una interna feroz con Karina Milei que no se vio aplazada, ni subsanada, ni endulcorada por el cierre de listas y la campaña proselitista que hay ahora por delante. Incluso me parece que en algún punto le encantaría a Santiago Caputo que le vaya mal algunas de las listas que, recordemos también, prácticamente todas terminaron bajo la lapicera de Karina Milei, con lo cual digo, hay que poner también en contexto la interna que está teniendo el oficialismo para entender quizá por qué surge ahora audios que tienen varios meses, y cuando te digo varios meses te hablo de muchos meses, ¿no? Donde aparentemente Diego Spagnolo habría dicho, primero, digo, ¿quién lo graba? Es la pregunta del millón, ¿no? Claro, sí, digo, claro. ¿Quién lo graba? Claramente se sabía de esto, por eso digo, hay mucha, a mí dice que siempre tengo como esa curiosidad latente de ver un poquito detrás del árbol, porque hay cosas que me gustaría saber de dónde vienen, cómo vienen, para poder entender un poco más el panorama. Pero bueno, estamos hablando claramente de una conversación privada que por el sonido te diría que lo tuvo en alguna especie de bar o restaurante o espacio público, porque se escucha un sonido de fondo compatible con eso, donde él aparentemente consultó con un abogado, porque en realidad, y acá también está lo curioso, digo, él en ningún momento dijo, no, yo voy a denunciar esto. Lo único que él estaba pensando o preguntando era cómo hacer para no quedar pegado, porque todos este tipo de órdenes de compras las firmaba él, y sabía que el día que se destapara la olla, claramente en esta maniobra de corrupción iba a quedar involucrado él, porque lleva su firma, porque es el que autoriza esos sobreprecios, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de sobreprecios y de retornos, y de plata que, según dice él, es para la corona. Ahora, también dice que lo habló con Javier Milei y que puso en conocimiento al presidente de lo que él cree que está haciendo su hermana, y te digo que vamos a tener que estar todos con la ñata contra la tele hoy a las 4 de la tarde en otro canal que, lamento decir, no es el nuestro, no es Argentinísima, porque Jorge Rial prometió que a la tarde va a tener más audios y más chats, donde aparentemente Spagnolo dice que se va a llevar a todos puestos
y que tiene pruebas que demuestran que Karina Milei le dijo, no hables más con mi hermano, ¿no? Qué bárbaro, digo, ¿cómo se ha destapado en nada, en cuestión de minutos, toda una situación que realmente preocupa porque, digo, esto también complica al Poder Legislativo. Martín Menem, si estamos hablando de Martín Menem, ¿no? Uno también de los presuntos involucrados, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Silvana. No, no, sí, claro, esto complica a todos, pero bueno, no nos olvidemos que desde lo judicial los legisladores tienen fueros, lleva un tiempo considerable poder llevar adelante una denuncia, digo, tampoco es que todo es tan simple ni que se va a resolver en 2 días, lo mismo que ayer discutíamos en algún grupo que algunos colegas decían, bueno, juicio político para Karina Milei, bueno, no está no le cabe. dentro... No está dentro de los cargos que pueden tener juicio político. Claro. Es decir, por más que digan, no, pero tiene rango de ministra, sí, pero no es ministra. Claro. Los ministros pueden tener juicio político, por supuesto, presidente, vicepresidente, los legisladores pueden tener juicio político, los jueces pueden tener juicio político, una secretaria de Estado, porque en definitiva eso es su cargo, secretaria general de la presidencia, no está dentro de la ley que prevé el desplazamiento a través de un juicio político, que la puede desplazar obviamente por renuncia o simplemente porque la eche el presidente, que es el que la nombra, porque es un cargo político, pero no puede ser alcanzada por una disposición de juicio político. Así sí, podemos hablar de un círculo de hierro, de confianza y demás de Milei con algunos funcionarios, pero su hermana es intocable. Es intocable. Digo, ¿qué pasa? O sea, ya estamos adivinando, ¿no? Pero digo, ¿qué, no, bueno, ¿qué pero a pasar? ver, Pablo, es tan intocable que acaban de echar a Spagnuolo, porque hasta ayer Spagnuolo estaba como atrincherado en decir, yo no voy a renunciar, yo no voy a ser el que pague los platos rotos de esto. Digo, le habían pedido que él renunciara para tener una salida más políticamente correcta, y según dicen, Spagnuolo se negó a renunciar, y debe ser cierto porque hoy a la mañana nos despertamos con una publicación en el boletín oficial donde se lo echa. O sea, no es que renunció, se lo echó directamente. Un tipo que era amigo del presidente, porque también hay que contar esto. No es que simplemente era un funcionario que pusieron por algún acuerdo político. Spagnuolo formaba parte del círculo de sus amigos de antes de ser presidente. Por eso es que él también tenía la confianza para ir y decirle, che, Javier, mirá, está pasando esto, ojo que está pasando esto. Y ahí es donde dicen, los audios los conocimos a partir de Real, bueno, es donde dicen que hoy vamos a conocer una segunda parte de toda esta información, donde él demuestra que Karina le dijo, no hables más con Javier, no hables más con mi hermano. No, digo, es impactante. Ahora digo, sí, a ver, ahora vos me preguntás, ¿qué quiere decir esto? Que Milei cree en su hermana y su hermana le dice, deja de hablar mal de mí con mi hermano, y le habrá dicho a su hermano que es santa y que está todo bien, no lo sé. Digo, puede ser eso, como puede ser que, bueno, él decide blindar a su hermana porque sin su hermana no se sostiene en el poder, porque la realidad es que todo el manejo político, partidario, territorial, etcétera, etcétera, lo tiene Karina Milei. Bueno. No lo tiene Javier Milei. Claramente. O sea, digo... estamos en manos de un gobierno que maneja Karina Milei. Digo, a ver si en algún momento empezamos a poner las fichas donde corresponden en el tablero. Digo, este gobierno no lo está manejando Javier Milei. Milei maneja la economía y hasta por ahí nomás, porque se le está haciendo de las manos también, están a punto de que haya un desastre con los encajes y demás que hicieron ahora con los bancos. Pero, digo, en tal caso opina, se mete, recorta, ajusta, digo, todo lo que tiene que ver con lo económico, que es lo que él dice saber y de lo que él dice entender que es en materia económica. Lo demás lo delegó completamente, lo delegó a su hermana.
y el manejo territorial, político, el armado de listas, Claro. etcétera, etcétera, pasó por Karina Milei. Entonces, si vos decís, che, mirá, Karina está currando, porque básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Sí, Digo, sí. de retornos, de sobreprecios y de plata que pasó que del 3% al 5%, al 8%, que mandan para arriba, o sea, plata que iría o pasaría por principalmente Karina Milei en el entorno con, después involucran a Lule Menem y a Martín Menem, pero básicamente dentro del Ejecutivo es Karina Milei, que es la que tiene el cargo, ¿no? Y estamos hablando además de un laboratorio, y esto también hay que recordarlo, de un laboratorio que ya fue sospechado, o que, digamos, ya fue sospechado, que ahora se trata de... hola, hola. Sí, te escucho perfecto, Silvana, ¿eh? Perdón, porque tengo acá una interferencia. Ah, no, te escucho bien. Bueno, acá, estamos hablando de un laboratorio de la droguería suizo-argentina que está a cargo de Jonathan Sí, un apellido raro, sí. Kovalisker, que aparentemente financió parte de la campaña de Milei del balotaje. O sea, cuando Milei llega a la instancia del balotaje, se dice que Kovalisker fue uno de los que puso dinero para que Milei pudiese enfrentar la campaña que después lo terminaría convirtiendo en presidente, y que para eso hubo varias reuniones, etcétera, etcétera, en un country, en un barrio cerrado. Bueno, de eso estamos hablando también, ¿no? Estamos hablando de un hombre que ya tendría algún tipo de vinculación y de interés económico, seguramente, de que ganara Javier Milei y que después se le habrá cobrado justamente con este tipo de contrataciones de su droguería. Claro. Y habrán seguido los acuerdos para que la plata también les quedara arriba. Pero bueno, de esto dicen que ahí está también la participación de Martín y Lule Menem, que además serían habitués en la casa que tiene Kovalisker en la isla de Nordelta. Está todo vinculado con todo. Qué bárbaro. Bueno, nada, hoy va a ser día clave, supongo, a partir de esta difusión de estos audios y de esta información, se va a seguir muy de cerca lo que tiene que ver con, bueno, una implicancia directa a la primera línea del gobierno nacional, anticasta, anticorrupción, anti todo. Entiendo, supongo, va a esto movilizar mucho. Digo, ¿qué van a salir a decir, no sé, por ejemplo, los trolls de Milei, que lo trataban como una blanca palomita, ¿no? Yo te digo, debería. Si lo va a conseguir o no, no lo sé. Debería. También debería, mira, hace un rato discutía como con mi mamá, que me decía, qué bárbaro esto, y yo le decía, sí, la verdad que es un escándalo, es tremendo. Ahora, yo no sé si le llega a Doña Rosa, a Mabel, que nos está escuchando en este momento, o a una persona que no sigue tan de cerca los vericuetos de la política con este nivel de lupa. Digo, me parece que todavía falta como que se convierta en algo más tangible, ¿no? Digo, estamos hablando que el suizo, que el esto, que el otro. Digo, yo no sé si la gente termina de dimensionar de qué estamos hablando. No sé si... Digo, a ver, ayer hubo diputados que habían votado a favor de una mejora para los jubilados, de una recomposición salarial del 7.2%, de un bono miserable, que no representaba nada más que el 0,4% del PBI, y sin embargo, ayer esos diputados que habían votado a favor de ellos hace unos meses, ayer, por intereses políticos partidarios personales y del oficialismo, votaron para sostener el veto. Y nada, y no escapa de los diarios, y no estamos todos hablando en la calle de qué desastre con esto, ¿no? Digo que me parece un escándalo, porque digo, claramente, si vos votás en contra de algo y sostenés que estás en contra de ese algo, bueno, listo, podrá ser objetable desde lo ideológico, pero de última, vos votaste en contra de ese algo desde antes. Ahora, si vos votás a favor de algo y después, 5 meses después, te das vuelta y votás en contra porque ahora integraste una lista o porque ahora tu partido político hizo una alianza con la Libertad Avanza y van todos juntos en la lista del oficialismo, y me parece que debería ser un escándalo político. Sin embargo, nadie es escandalista. O sea, a nadie le importó, o a muy pocos les importó
que ayer los jubilados se quedaran sin ese mísero aumento que recordemos, digo, cuando les encantaba dolarizar todo, digo, bueno, cuando la gestión de Cristina Kirchner, por ejemplo, hacían la comparativa de che, es poca la jubilación, bueno, ese poco de jubilación eran $500. Hoy no llegan a $300, o sea, hoy están en la mitad de lo que eran en su momento en términos de dólares. Y sin embargo, incluso hay muchos jubilados que dicen, no, bueno, pero está bien, y votan por odio, y dicen que la culpa la tiene el otro. Digo, ayer me parece que lo que pasó ayer en el Congreso, y a muchos debería haberlos escandalizados, y yo siento que la sociedad está como anestesiada. Entonces me decís, ¿esto va a ser un escándalo? ¿Va a repercutir? No lo sé, la verdad que no lo sé, y te lo digo sinceramente, no lo sé. Bueno, No sé si la en gente tapa de los tiene diarios, tanto... la tapa de Clarín por lo menos, figura como muy desdibujada la situación. Sí. Hablan de se va un funcionario a letra grande y si lees muy chico ni siquiera hila con el presunto caso de corrupción, ¿no? Y tampoco la gente ya lee Clarín, digo, Sí, claro. también, digo, a ver, hoy las cosas llegan por redes sociales, llegan por los recortes que se hace de los canales, llega por algún canal que esté puesto de fondo en algún lugar que entran o en alguna casa que estás haciendo algo en el mientras tanto, digo, pero tampoco es que, viste, hoy la gente va y compra el diario o va al bar y lee el diario como hacíamos antes. La verdad que eso tampoco existe, pero bueno, claramente que sí, cada multimedio lo baja de acuerdo a su línea editorial o a lo que quiere proteger. Obviamente que lo va a estar protegiendo. Ahora, vos fijate la paradoja de que en este caso, por este escándalo, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad, que es una agencia con cierta autarquía, va a quedar intervenida por el Ministerio de Salud de la Nación, va a quedar bajo el mando de Lugones, el tipo que ya debería haber recontra súper renunciado por el escándalo del fentanilo, donde murieron prácticamente 100 personas, o sea, casi 100 personas. Estamos hablando de la tragedia más grande de la que tengas registro en materia de sanidad, producto de un medicamento. Sí, sí, sí. Y no pasa nada, Lugones sigue siendo ministro, y ya lo has puteado a Fantino, que su socio, Sí. socio, no amigo, no compañero de trabajo, socio en Neura, ahora forma parte de la lista de candidatos a diputados nacionales. Tronco, ¿no? Bueno, hasta él ha pedido la cabeza de Lugones porque sabe que es indefendible. Bueno, ahora Lugones va a manejar también la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, todo es absoluta normalidad. Un escándalo de tamaño de corrupción en menos de 2 años de gestión, o sea, lleva 1 año y medio de gestión. Nunca hubo un caso tan grande como este. Y desde yo siento que la gente está anestesiada. O sea, claro, Cristina ya está presa, entonces, bueno, listo. No hay más corrupción. O como, bueno, se naturalizó, se da por sentado que, bueno, todos tienen lo suyo, ¿viste? Ahora, estamos hablando de la gente que decía, qué barbaridad, tenemos que ir contra los corruptos, kirchnerismo nunca más, así dejaron el país, digo... Y donde levantás una baldosa encontrás un negocio de ellos. O sea, es increíble. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad que le decía a la familia de los discapacitados, ¿por qué yo tengo que pagar el peaje? Y ustedes no. Digo, de ese hombre estamos hablando. Del hombre que mandó a todos los discapacitados a hacer de vuelta una presentación de que son discapacitados. Y hubo casos como, por ejemplo, porque, insisto, abusos hay siempre, yo quiero un Estado presente, pero eficiente. No quiero un Estado bobo, no quiero curros, no quiero que se estén pagando pensiones por discapacidad a personas que no les corresponde. Digo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Jamás voy a convalidar, bueno, pero por unos pocos. No, yo quiero las cosas claras, que se le pague al que se le tiene que pagar. Ahora, vos tenés... Digo, cuando vos vas al archivo de la historia clínica, porque hay una historia clínica para poder llegar a todo un tramiterío, para poder llegar a cobrar la pensión, digo, en los archivos de la historia clínica, claramente no es lo mismo una persona amputada que una persona con algún tipo de discapacidad parcial que pueda ser incluso momentánea, ¿no? Digo, hay un hombre al cual le quitaron la pensión de discapacidad porque no pudo ir presente a la oficina que tenía que hacerse presente, porque también
en el interior, digo, hay oficinas que quedaron muy alejadas de la gente, de las poblaciones, y que quizás tenés que hacer kilómetros para poder presentarte, y estamos hablando de un hombre que no tiene ninguna de sus dos piernas y tampoco tiene uno de sus dos brazos, Sí, o sea, sí. tiene un brazo, le faltan dos piernas y un brazo. Bueno, a ese hombre le quitaron la pensión de discapacidad porque no se pudo presentar. ¿Hace falta que se presente una persona que ya sabe que está amputada? Digo, ¿qué te pensás? ¿Que le crece, que lo regás y le crece la pierna? No entiendo. Y es perfecto cómo intentás concientizar, digo, claramente, digo, ¿qué es lo que pretende este gobierno de inhumanos? Obviamente me hago cargo. Digo, pero es real, digo, no sé, digo, ayer hablaba con una amiga, o antes de ayer, la deshumanización que hay en la sociedad argentina, ¿no? Digo, claramente. Sí, es que para mí lo fundamental es digo, yo siempre voy al fondo de la cuestión, siempre intento que se entienda el fondo de la cuestión, porque si no me parece que hablamos todo muy bonito, yo te puedo poner términos muy académicos, te puedo hablar difícil como los abogados, como los políticos, digo, todo lo que vos quieras, pero a mí lo que me interesa es que cuando me escucha un televidente entienda de qué le estoy hablando. Entonces digo, esto hay que ponerlo blanco sobre negro y estamos hablando de esto, estamos hablando de que acá, el que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, el hombre que mandó a hacer un censo a todos los discapacitados, fuesen por la discapacidad que fuese, como incluso este hombre que le faltaban las dos piernas y un brazo y que dejó de cobrar su pensión porque vive en un pueblo que está alejado de la oficina de la cual se tenía que presentar y no tenía los medios para presentarse, este hombre es el que le cuenta a una persona que está muy preocupada porque va a quedar pegado, porque en los sobreprecios de los medicamentos que están pagando y que están contratando a través de la Agencia Nacional de Discapacidad para las pensiones y la gente a la que le tienes que proveer de esos medicamentos y que se están haciendo millonarios, porque estamos hablando de mucha plata en dólares mensuales, esos sobreprecios que pasaron del 3 al 5, del 5 al 8%, que supuestamente van para arriba y que involucra este hombre, Diego Spagnolo, no Silvana Varela, este hombre, Diego Spagnolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, dice que esa plata le llega a Karina Milei y que es para Karina Milei, para Lule Menem y para Martín Menem, entre otros, obviamente porque ninguno de ellos me imagino que lo hará solo. De eso estamos hablando. Digo, de eso estamos hablando, de un escándalo mayúsculo, porque le han sacado las pensiones a gente que no es que no se la merecía. Cuando hablan de con el ahorro que hicimos y el recorte que hicimos de las pensiones, porque miren, le pedimos que se presentaran con papeles y toda esa gente no se presentó. Entonces damos por sentado que esa gente estaba mal imputada dentro de las pensiones. No, hay gente que no se presentó porque no podía, como este hombre, que le faltan dos piernas y un brazo, y está en un pueblo donde no puede llegar a la oficina. Bueno, con este recorte que hicieron, dicen que ahora le podían pagar un poquito más a las pensiones de la miseria que le venían pagando, que eran 170.000 pesos. Y con eso pretendían evitar hacer el rechazo al veto, que afortunadamente no lo evitaron, y que la ley de emergencia de discapacidad, que es necesaria, si la Agencia Nacional de Discapacidad hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era mantener y sostener el pago que corresponde de pensiones, de los aranceles de los prestatarios, de los profesionales médicos y acompañantes terapéuticos, del transporte, etcétera, etcétera. Lo que tiene que cubrir una Agencia Nacional de Discapacidad, como lo hizo siempre. Digo, esta ley no hubiera sido necesaria si hubiese hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, recortó en los más débiles, en los más necesitados, y por eso vino la ley que ahora afortunadamente no van a poder sostener el veto. Sí. Pero mientras esto se logró, los jubilados se quedaron con el veto porque el Congreso le apoyó el veto del presidente. Exactamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa hoy en el Senado con otros vetos que también están en juego, entre ellos el del INTI, por ejemplo, que ayer estuvimos en el programa con representantes, con trabajadores del INTI, y que también, digo, yo trataba de que el hombre, el técnico, explicara qué es el INTI, el Instituto Nacional
de tecnología industrial, Ujú. es el que tiene que regular y el que tiene que controlar que todo, prácticamente todo lo que usamos en nuestras vidas, esté apto al uso y al consumo y a las calidades que tienen que tener, ¿no? Digo, no es un instituto así como así, que incluso muchas veces tienen desarrollos propios que después son sumamente beneficiosos para el país y que les permiten obtener divisas, etcétera, etcétera. Pero digo, viste acá, no, bueno, a ver, acá, recorte, pum, listo, achiquemos. Y achicamos en cosas que después, después la gente se escandaliza, ¿no? Uy, hay casi 100 muertos por fentanilo. ¿Por qué? ¿Y el ANMAT qué hizo cuando tuvo la información de que esto estaba mal? Y no denunció, pero ocultó, pero... Bueno, el ANMAT está para eso, pero ya lo habían recortado al ANMAT. Entonces el problema no es la existencia del ANMAT, es el funcionamiento del ANMAT en tal caso. Un error terrible, ¿sí? O un error o una confusión terrible tuvo Sturzenegger creo que en Neura, ¿no? Donde, no, en el programa del chico Viale, donde le decían, no, pero fue en 2024. Y él decía, Sturzenegger, que todo esto era culpa del ANMAT kirchnerista, ¿no? Cuando la producción de los medicamentos de fentanilo fue durante la gestión de él, como ministro de Regulación y de Javier Milei como presidente. Realmente un tema muy confuso. Yo, no sé, te propongo, ahora antes de que me cortes vos, te voy a cortar yo porque son 11:14, me pusiste un freno. Estemos charlando durante el día a ver si mañana nos plantamos en una charla ya más formal, digo, por Meet y demás, para ver qué va a pasar hoy, porque lo de hoy, lo de Rial seguramente va a traer mucha tela para cortar, Silvana. Sí, eso y lo del Senado. Y lo del Senado, que ya está empezó a transmitir en vivo, vamos a ir en un ratito para allá. Te mando un beso, Silvana, gracias. Abrazo grande. Que estés muy bien, chau. Bueno, quedan tanto, no sé hoy, realmente es muy complicado hoy hacer un programa de televisión. Brutalidad, violencia en la cancha de Independiente, podemos ver algunos videos. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con el rechazo al veto presidencial respecto a la discapacidad, pero la confirmación al veto al aumento de las jubilaciones, 7,5%. Una vergüenza me daría a mí tener que salir a aclarar como intentó hacerlo la hiena disfrazada de Heidi, María Eugenia Vidal. Lo vamos a mirar después. Donde en un momento dice, no acompaño este aumento a los jubilados, lo dice claramente. Por otro lado, la despedida de Diego Españuelo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, por revelar en una conversación que Karina Milei recibe plata de la corrupción. Karina Milei, como decía Silvana Varela, es la que gobierna, claramente. Ay, Dios santo.